Bienvenidos a la quinta entrega del ciclo de charlas cardiológicas impulsado por UGIR Ciencias Médicas. Esta tarde y noche el tema será estatinas, una revisión de su uso e importancia. La conferencia estará a cargo del Dr. Juan Carrión Arias, médico, graduado en la Universidad Central con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro con subespecialidad en arritmología. Esta conferencia es parte del esfuerzo de UGIR Ciencias Médicas por estimular el debate científico y social. Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí una vez más para tener esta charla sobre los grandes temas en cardiología dirigida a los estudiantes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión, en la charla número 5, vamos a hablar sobre las estatinas. Una vez que vimos cuál fue la historia del descubrimiento, cómo fue labrado el descubrimiento del asunto de la aterosclerosis, ¿no? Y dejé muy claro con ustedes en aquella ocasión, hace una semana, el hecho de que el tratamiento de la enfermedad era prácticamente imposible hasta que en la década de 1990, aparece un medicamento que realmente cambia el curso natural de la enfermedad. Y por eso es importante estudiar ciertas particularidades del remedio dentro de estas charlas, porque tú vas a tratar a todos tus pacientes de aquí en adelante con eso. No existe ni siquiera la expectativa de que venga a aparecer algún medicamento que sustituya las estatinas en el corto plazo. Por lo tanto, son una realidad, son un paradigma de los actuales momentos. Y el problema es que la gente hace mal uso del medicamento. Y eso les atañe sobre todo a los médicos que lo recetan muy mal, que lo usan de modo inadecuado, que lo usan en indicaciones inadecuadas, que se inventan indicaciones y que no respetan el quehacer científico en este asunto. En el slide 2 vemos que brevemente ¿qué es una estatina? La estatina son inhibidores de la HMG coenzima A, ¿no? Que es una enzima hepática, y por esta vía tú produces menos lípidos sanguíneos, ¿ya? Pero resulta que ya en 1996 se postuló que las estatinas no simplemente bajan los lípidos, porque como les comenté a ustedes, hay un montón de medicamentos que bajan los lípidos en sangre y que te ponen los lípidos súper bien, pero resulta que te sigues infartando prácticamente con la misma frecuencia, con la misma incidencia, y no cambia el curso natural de la enfermedad. Las estatinas bajan los lípidos y cambian el curso natural de la enfermedad. En esa época se llegó a determinar que las estatinas inhiben el metabolismo del mevalonato. Y a esto se le dio el nombre de efecto pleotrópico. Entonces, ¿qué es un efecto pleotrópico? Tal vez ustedes lo oyeron. Es el hecho de que las estatinas, y es la E3, ¿sí?, disminuyen la disfunción endotelial, tienen efectos antioxidantes, tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades antiproliferativas, tienen propiedades antitrombóticas, son medicamentos que estabilizan las placas ateroscleróticas, son medicamentos que aumentan el número de células endoteliales, las células progenitoras endoteliales, por lo tanto mejoran o tienen que ver con el asunto de la edad de tu sistema endotelial, ¿sí? Si tú piensas en tu árbol endotelial como un órgano, las estatinas, vamos a decirlo así, en cierta manera rejuvenecen a ese órgano y lo hacen funcionar mejor. Las estatinas en el slide 4 también vemos que tienen a ver se ha discutido muchísimo con el cáncer, ¿ya? Tanto que causan cáncer, lo cual fue motivo de muchísimos estudios, ¿ya?, para llegar a determinar que las estatinas no son oncogénicas, como ahora están en la moda de decir que ayudan, porque como son antiinflamatorias, ¿sí?,
ayudan a prevenir ciertos tipos de cánceres. Entonces están en ese asunto. Al tener que ver mucho con la enfermedad cerebrovascular, y siendo que es tan común la enfermedad cerebrovascular junto con el Alzheimer, tendrían un papel dentro del tratamiento de la demencia. Y se está estudiando esos asuntos masivamente. De una época para acá, me sorprendió ver a los nefrólogos recetando estatinas para prevenir el daño renal. Entonces, no, antes te decían no le des esto, no le des lo otro, restringían comida, restringían dietas, hacían esto, hacían lo otro. Ahora les dan estatinas, ¿no? Es una cosa interesante. Y también en el asunto de los pacientes trasplantados. En el slide 5 vamos a entrar en ciencia, entonces, en ciencia dura. En ciencia dura. ¿Qué vamos a tomar como pie para nuestra discusión? La revisión Cochrane. ¿Qué es el grupo Cochrane? El grupo Cochrane es un grupo de médicos que son especializados, todos ellos, todos los que hacen parte del grupo Cochrane o los que publican dentro de la plataforma del grupo Cochrane son médicos especializados en hacer revisiones sistemáticas, y al hacer una revisión sistemática, ¿sí?, tú puedes hacer estadística de los datos de la revisión sistemática. Eso se llama metaanálisis. Luego, esta gente es especialista solo en eso. Y particularmente tienen su propio método que se llama método Cochrane. Ellos solo publican en su página, ¿no? Entonces ellos hicieron revisiones sistemáticas del tema estatinas en general. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que tuvieron que publicar, que acabaron publicando, tú las puedes encontrar en la página web de la Cochrane, 26 revisiones sistemáticas sobre los más diversos temas entre estatinas que tienen que ver con estatinas, ¿no? Un asunto interesante que llama mucho la atención es que cuando tú revisas estas revisiones sistemáticas de la Cochrane, dentro de todos los estudios que ellos lograron rescatar para analizar, para ver si el diseño del estudio estaba bien hecho, si la potencia estadística del estudio era adecuada, si la muestra era adecuada, si no hubo errores o fallos en el estudio, si hubo idoneidad de los investigadores, es decir, si no hicieron trampa y andaban maquillando sus resultados, lo cual no es nada infrecuente, ¿no? Si reportaron los efectos colaterales, es decir, para tú hacer una revisión sistemática, tú tienes que conocer cómo se hacen los estudios, los ensayos clínicos, tienes que estar familiarizado con esa técnica para poder juzgarla. Y después la parte estadística. Lo interesante es que de todas las estatinas que hay en el mercado, el grupo Cochrane encontró evidencia de estas 6. La pravastatina, que es la más antigüita, ¿no?, y la de menos potencia. La lovastatina, la popular simvastatina que hay en todo lado, la fluvastatina, la atorvastatina que se usa bastante y la rosuvastatina que digamos es la más nueva y es la más potente. Una cosa interesante que salieron de estos estudios, ¿no?, en diferentes, aplicando estatinas para diferentes poblaciones por diferentes motivos, por ejemplo, fue que la atorvastatina parecería que les va mejor a las mujeres. Ahora, ¿cómo explicas ese asunto? No puedes, pero solo sabes que les va mejor que a las mujeres. ¿Cuál es la estatina más potente? La rosuvastatina es la estatina más potente, sin duda alguna. Y de todas estas estatinas, como dijimos, el problema es de saber si son fiables, si causan efectos colaterales, ¿no? De todas estas estatinas, la única que tenía suficiente evidencia como para poder decir alguna cosa era la simvastatina. Es decir, mira, toma en cuenta lo siguiente. Se hacen estudios, se publican estudios, pero los estudios, cuando tú los entras a analizar, no tienen potencia, no son adecuados. Por lo tanto, no sirven para generar conductas médicas. Entonces tú puedes abrir y puedes encontrar, no sé, así, 500 estudios, 600 estudios, y puedes hacer decir al estudio lo que te dé la gana.
Pero eso no quiere decir que es ciencia y no quiere decir que eso se aplica. Y cuando vas a hacer una revisión bien hecha, o cuando buscas una revisión bien hecha, resulta que no hay evidencia o la evidencia es de baja calidad. ¿Sí? Y fue justamente esto lo que encontraron, que había de todo. Había estudios de muy alta calidad y había estudios con evidencia de muy baja calidad. ¿Cómo puedes tú recetar en base a eso? Entonces, más o menos, la verdad es que los médicos hacen una media entre lo uno y lo otro y seguimos recetando, pero ahora tú sabes de dónde viene la información y por qué haces lo que haces. Esa es una diferencia. En el slide 4 vemos que, en el slide 6, donde está la revisión Cochrane, sí. Pasamos al slide 7. En este slide encontramos que estas revisiones del grupo Cochrane determinaron un abanico de entidades patológicas, ¿no? De enfermedades, vamos a decirlo así, en términos más simples, en donde el nivel de la evidencia es alto, intermedio o se entiende como probablemente benéfico. Por lo tanto, vamos a decirlo así, en estas enfermedades no hay mayor discusión sobre si se usa o no, se debe usar. Y entonces, ¿cuáles son esas enfermedades? Tenemos la enfermedad arterial periférica del miembro inferior. Interesante, ¿no? Tú puedes tener enfermedad arterial periférica del miembro superior, ahí no está probado. No es que no funcione, no hay estudios para saber eso, ¿sí? En la enfermedad renal del paciente que no está en diálisis. Entonces, recuerda lo siguiente, ¿no? Sí. El paciente nefrópata se muere cardíaco. ¿Por qué? Porque ya existe la tecnología para reemplazar el riñón. Entonces yo lo puedo dializar y el paciente no se muere por la insuficiencia renal. Pero se muere, sí, de la enfermedad cardíaca. Entonces yo prolongo su vida, ¿ya? No muere del riñón, no muere de insuficiencia renal y pasa a morir de enfermedad cardíaca. Lo mismo pasa con el cáncer. Es decir, en la medida en que yo curo el cáncer, ¿ya? El paciente ya no muere tempranamente por cáncer y pasa a morir de enfermedad cardíaca. Entonces, aquí tenemos que la estatina sirve, pero para nefropatía que está antes de la etapa dialítica, ¿ya? Interesante, para tratar la esteatosis hepática de origen no alcohólica, está también indicada. Obviamente, toda y cualquier estatina va a reducir el colesterol sérico, pero tú no recetas una estatina, esto es una cosa controversial, porque tú no recetas una estatina simplemente porque le quieres bajar el colesterol sérico a una persona. O sea, eso es un error conceptual. Tú recetas una estatina porque, por ejemplo, ese paciente tiene hipercolesterolemia familiar. Ahí sí, eso sí tiene indicación de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad genética, tú estás tratando probablemente a niños o adolescentes que tienen los lípidos extremadamente altos, ¿ya? Y tienen antecedentes en la familia de infartos entre los 15 y 25 años de edad y muerte súbita. Entonces tú tienes que tratar. Ahí sí yo le voy a bajar el colesterol, ¿pero por qué? Porque tiene una enfermedad genética que hace que esté muy alto. Por eso uso estatinas. En cuanto a eso, se probó que son seguras, porque estás tratando niños, se probó que son seguras en este grupo etario. Sin embargo, se probó eso a corto plazo, no hay estudios a largo plazo. Es decir, tú no sabes qué les va a pasar a esos individuos después de usar 30 o 40 años estatinas, desde los 10 años de edad. Eso todavía no llega.
Otro grupo en donde tú usas estatinas y lo usas a manos llenas, probablemente la mayor indicación es la prevención primaria cardiovascular. Es decir, es el paciente que tiene nuestros factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuál? Es hipertenso, es diabético, es lipidémico, es sedentario, es fumador, ¿sí? Ese paciente tú no quieres que se infarte. ¿Qué haces? Le das estatinas. Y eso sirve para bajar su riesgo de evento coronario, ¿sí? Y de muerte. Y una última abordaje del uso de estatinas sería el síndrome coronario agudo. Ahora, dentro del síndrome coronario agudo, es decir, se infartó ahorita, le doy ahorita la estatina y eso va a cambiar el curso de la enfermedad. No, señores. Ni ahí ni dentro de 4 semanas. Solo que, vamos a decir, todo el mundo agarra y el paciente que se infartó ya de una vez le mete estatinas. Porque además te podría proteger. Es un paciente que está infartado y que se va a cateterismo, ¿no? En el cateterismo cardíaco van a usar contraste. El contraste es nefrotóxico. Todo contraste es nefrotóxico. Me sirve para ayudar a que el riñón no se acabe de tronar. Entonces, es más una indicación en la fase aguda es una indicación extracardíaca, y ya después en la fase subaguda, ya tirando para crónica, ahí es una indicación propiamente cardiovascular. Slide 7. Se entiende que no tendría efecto con nivel de evidencia variable, pero no tendría efecto en la demencia. En la esclerosis múltiple, mira que hicieron estudios de esto, en los pacientes renales en diálisis. No tendría ningún efecto en los pacientes con melanoma y tampoco no causa melanoma, ¿no? Ni es el origen de, ni sirve para tratar. No sirve en el síndrome de ovarios poliquísticos y también no sirve en la cirugía de bypass cardíaco. Imagínate, es un paciente con aterosclerosis, que es anginoso, que necesita una cirugía de puentes coronarios. Y yo le doy el tratamiento para que tenga menos mortalidad. Yo digo, bueno, es un medicamento antiinflamatorio que va a reducir los eventos. Y les dieron. Y no redujo. No tuvo ningún efecto en esos pacientes. Slide 8. Ahora, hay situaciones controversiales, definitivamente. Dentro de esas tenemos, y son controversiales ¿por qué? Porque hay poca evidencia. Tú ya ves y tú vas a ver, yo desde hace más de una década veo que se usan estatinas en esos pacientes, que les dan estatinas a esos pacientes. Pero la evidencia es insuficiente para poder decir, ¿sirve o no sirve? ¿Cuáles serían esos? El accidente cerebrovascular isquémico o el accidente isquémico transitorio, controversial. La degeneración macular, ¿no? La retina, la enfermedad retiniana relacionada a la edad. La estenosis valvular aórtica, ¿cuál? ¿La de fiebre reumática, doctor? No. Estamos hablando de la enfermedad senil, que se genera por degeneración lo que antes se llamaba degeneración fibrocálcica, que hoy se sabe que es consecuencia de aterosclerosis. ¿Pero aterosclerosis en dónde? En las válvulas aórticas del corazón. Entonces son gente de 70 años, 80 años, que hacen, que desarrollan, que evolucionan, ¿sí? Con estenosis valvular aórtica. Les dieron estatinas para ver si mejoraba eso y la enfermedad no progresaba y ahí no había necesidad de estar operando de corazón abierto a una persona de 80 años y no funcionó. Es controversia. En hemorragia subaracnoidea no tiene ningún valor que se sepa hasta el momento, pero no hay como decir que no. Ahora, mira, interesante. Dijimos que no sirve en las personas con demencia, pero es controvertido interrumpir el uso. O sea, ya estaba usando, yo sé, por cualquier otro motivo, estaba en uso de estatinas y evoluciona y desarrolla una demencia. Le quito porque yo sé que no sirve. Es controvertido.
es controvertido y no hay evidencia suficiente para decir si le quito o no le quito. Ya será tu feeling, tu forma de ver al paciente. Es controvertido en la cirugía vascular no cardíaca también. No sirve para el tromboembolismo o el embolismo venoso. No sirve para la tromboembolia pulmonar, para eso. Pero el estudio Júpiter mostró que tenían menos tromboembolia pulmonar. Sí, el estudio Júpiter dice eso. Pero cuando hicieron la revisión sistemática no encontraron suficiente evidencia. Entonces, o eres un empírico o haces las cosas bien. O sea, le puedes dar, porque no hay ningún tipo de contraindicación en respecto a eso. Ahora, si yo fuera Ministerio de Salud, yo tengo que decir, a ver, yo voy a autorizar este gasto, es decir, vamos a tratar a todos los pacientes con intención con riesgo de tromboembolia pulmonar con estatinas. Yo Estado ecuatoriano voy a gastar en eso porque eso tiene indicación. Yo no tengo evidencia. Yo no tengo evidencia y por lo tanto no lo puedo autorizar. La prevención secundaria del accidente cerebrovascular, es decir, no sirve ni para el evento agudo ni para el evento crónico. Sin embargo, se usa. Tú vas a ver que se usa muchísimo. En los pacientes trasplantados renales no hay evidencia, y en el síndrome nefrótico. ¿Por qué el síndrome nefrótico? Bueno, es que parte del síndrome nefrótico es hipertrigliceridemia. Entonces yo pensaba que iría a funcionar ahí, pero no hay evidencia suficiente. Eso es un evento interesante. Es la 9. Y los efectos deleterios, ¿no? Sobre todo se habla de la miopatía y la rabdomiolisis. Y ojo, miopatía no es la misma cosa que rabdomiolisis. ¿Ya? Yo ya escuché a varios médicos, diciendo, ¿no?, que a veces le dan una estatina a un abuelito por ahí y de repente sí tiene miopatía. Lo que pasa es que él no se queja, que lo único que hace, como no le duele mucho, no le duele de veras, o él tiene alterado el sensorio porque está medio demenciado, lo que hace es que el abuelito se queda sentado y comienza a moverse menos y se pasa más sedentario, y eso es por culpa de la estatina. Eso es ser empírico, señores. Eso es ser absolutamente empírico. Eso no está escrito, no está dicho, no está probado de modo alguno. Eso es una teoría de cualquier cosa. O sea, es exactamente lo mismo que decir que la estatina cura el COVID. No cura. Pero sale por ahí esa noticia y la gente va a correr por borbotones a comprar estatinas en las farmacias. No existe. Ahora, toda la gente te dice, chuta, el riesgo, la rabdomiolisis, que el efecto colateral. A ver. Aquí tenemos que ser bien claros, bien simples en nuestro raciocinio. Para que tú hables que hay daño muscular y que hay rabdomiolisis, tienes que tener una elevación de las enzimas musculares tremendamente alta. 10N, 20N, primero. Ahora, es verdad que las estatinas incrementan el riesgo, pero los estudios se hicieron, se hicieron con dosis supramáximas. Es decir, la simvastatina la dosis máxima de la simvastatina es 40 miligramos. Eran pacientes a los que les estaban dando el doble, 80 miligramos. Yo nunca he recetado, por ejemplo, eso. Jamás he recetado eso. Y en esos pacientes se documentó que había un incremento de 100 veces el riesgo de rabdomiólisis cuando comparados con el grupo placebo. ¿Y cuánto fue eso en el estudio? En el estudio fue ese número que te estoy poniendo ahí. La estatina tuvo 0.13% de incidencia y el placebo tuvo 0.015%. Entonces, vamos, es un incremento que no es despreciable, la magnitud es interesante, pero el riesgo real de que tú tengas rabdomiólisis
cuando estás usando la estatina dentro de los márgenes de la lógica y el sentido común, es prácticamente nulo. Alguna vez un profesor del Dante Pasanés en Sao Paulo decía que cuando se pusieron a buscar cuántos pacientes ellos tuvieron ahí, que tienen una casuística de miles, prácticamente no tenían ninguno. ¿No? Prácticamente no tenían ninguno. Y ojo, la rabdomiólisis es una enfermedad gravísima, con una alta tasa de letalidad. Entonces, un montón de médicos que dicen que han visto que esto lo otro, bueno, si vieron 10 pacientes que ellos dicen que han visto con rabdomiólisis, de esos 10 pacientes por lo menos la mitad se debieron haber muerto. Pregúntales si les murieron 10 pacientes y te vas a dar cuenta de que eso que ellos a lo que están llamando rabdomiólisis no es. No puede ser porque simplemente no cuadra. Es la ED11, otra controversia. Todo el mundo llega donde el médico, no. Es la costumbre del ecuatoriano, no. Me hago primero exámenes para ya ir donde el doctor y que ya me recete. Entonces se va, se saca sangre en un laboratorio. En el laboratorio le cobran su básico. ¿Y qué es lo que le miden? Colesterol. Y llega, vea doctor, estoy con el colesterol elevado. Sí, pero las estatinas no entran y no tratan en base al colesterol. Las estatinas entran, miden y se inicia tratamiento en base al LDL. Y el LDL es lo que no se hizo usted, señor. Por lo tanto, va a tener que volverse a hacer exámenes y venir en otra cita, porque no tengo el resultado. Y con respecto al nivel, al objetivo, es también muy, muy variado. Salta de guía a guía, es diferente de Europa, es diferente al parecer de Estados Unidos, es diferente de 5 o 10 años para acá, porque la verdad no se sabe. ¿Ya? Entonces se habla hoy más o menos, un consenso sería, ¿no?, que si es una persona de bajo riesgo cardiovascular, le dejo el LDL tiene que estar en alrededor de 130. Si es una persona de riesgo cardiovascular intermedio, sería 100. Si es una persona de alto o muy alto riesgo cardiovascular, tiene que estar en 70 o abajo de 70, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, si tú tienes un paciente que tiene un LDL de 200 y es de muy alto riesgo cardiovascular, tengo que bajarle a 50. Con pravastatina, que es la menos potente, no voy a conseguir eso. Entonces yo tengo que usar la estatina más potente en ese caso. ¿Por qué? Porque tengo que bajarle mucho. Es la ED11. Continuando con todo el riesgo, ¿no? ¿Qué es riesgo bajo? Bueno, hay otras calculadoras que no las del Framingham, que se dedicaron a calcular el riesgo global, ¿no? Entonces, por esas calculadoras tú tienes riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto, porque el Framingham solo tendría bajo, intermedio y alto, ¿ya? En términos generales, toda persona que tiene un riesgo global menor a 5%, ahí tú abres una calculadora por internet nomás, en el teléfono celular y calculas eso rapidito. No tendría problema. Ahora, ¿a qué yo llamo una persona de muy alto riesgo cardiovascular? Esto es muy interesante y es un aporte de la última guía de tratamiento de aterosclerosis brasileña que hicieron los cardiólogos junto con los endocrinólogos, porque era una pelea que no tienen ustedes idea. Tu cardiólogo llegabas y recetabas 40 miligramos de simvastatina. Al día siguiente llegaba a las 7 de la mañana el endocrinólogo y le bajaba 20. Sí. Era una pelea de no acabar. Muy bien. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue el consenso? ¿Sí? El consenso es que un paciente pasa a ser de muy alto riesgo cardiovascular cuando en cualquier territorio vascular tiene una placa que sea, una placa puede ser en la mano, una arteria de la mano, que obstruya más del 50% de la luz del vaso. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque tú ves que la arteriosclerosis es una enfermedad. O sea, las personas, si tú les haces una tomografía,
de todo el cuerpo no tienen por qué tener placas de aterosclerosis. No hay justificativa alguna para eso. Si tiene placas es porque está enfermo. Y si esa placa obstruye más del 50% de la luz de cualquier vaso, es una persona que está muy enferma. ¿Sí? Puede ser en la mano, puede ser en el intestino, puede ser en el pie, puede ser en el corazón, ¿sí? En el cerebro. ¿Ya? Está muy enfermo. Entonces, aprovechando de que en la emergencia de los hospitales públicos agarran y les piden tomografías al que es y al que no es, pues no es infrecuente que uno pueda encontrar eso. O sea, de hecho pasa a ser una cosa interesante porque ese abuso de la tecnología que se hace te sirve ahora con este conocimiento para tu poder definir ciertas cosas, ¿no? Siguiente slide. Ahora, ¿y el riesgo intermedio y el riesgo alto? ¿Cómo quedamos? Bueno, a ver, ¿qué es un paciente de riesgo intermedio? Es un paciente que tiene aterosclerosis subclínica, la famosa aterosclerosis subclínica, que nadie definía. Yo leía y nadie hablaba exactamente. Aterosclerosis subclínica es esto. Ya vamos a ver eso. O es un paciente que tiene ya un grado de lesión renal, o es un paciente diabético, solo diabético. Si ya es diabético, entró en intermedio. Y el sedentarismo te pone también en intermedio. También te pone en intermedio ser hipertenso, ser fumador, ser obeso, ¿no? Ahora, lo interesante es que para riesgo alto son los mismos parámetros, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si tú tienes una placa aterosclerótica en la luz de un vaso, ¿sí? Ya sabes que hay enfermedad. Eso ya te coloca en riesgo. Pero si esa placa obstruye menos del 10% de la luz del vaso, tú sabes que tienes aterosclerosis subclínica y que, vamos a decir, es una aterosclerosis subclínica más leve. ¿Ya? Ahora, si esa placa está entre 11 y 49%, digamos que es la más moderada o más grave, ¿no? Y más de 50 ya es muy alto riesgo. Entonces, tú podrías decir que un riesgo intermedio sería menos del 10%, que un riesgo alto sería entre 11 y 49 y muy alto arriba de 50, ¿sí? Otra forma de medir eso es saber si esa placa está calcificada. Si está calcificada quiere decir que es placa vieja. Las placas jóvenes no se calcifican, es placa vieja, es decir, el paciente tiene eso hace mucho tiempo. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Por la tomografía, tú mides por score de calcio. Si tiene más de 10 unidades Hounsfield, ¡pum!, pasa a ser de alto riesgo. O si tiene un aneurisma en la aorta, ¿no? O si, ¿y qué es ser nefropata? Nefropata es tener un clearance de creatinina menor a 60 ml por 1.7 metros cuadrados, ¿no? Eso es ser nefropata. Ahora, la diabetes es una cosa interesante que tiene que ser muy bien sopesada. Porque las personas tienen la tendencia a decir, no doctor, yo me trato súper bien mi diabetes, yo estoy súper controlado, yo no siento nada. Es lo que más te dicen la gente, yo no siento nada, no es verdad que yo estoy enfermo. Si no es que tengo yo la presión, tomo, pero yo no siento nada, ¿no? Toda persona diabética que gana el diagnóstico de diabetes no se enfermó pues hace 2 o 3 días, ya tiene algún tiempo enfermo. Entonces el simple hecho de tener el diagnóstico de diabetes ya te pone en riesgo intermedio, eso ya vimos. Ahora, si esa persona desde la época en que fue diagnosticada ya ha cumplido 10 años, es decir, ha pasado una década desde su diagnóstico, aunque esté solo haciendo tratamiento con dieta, aunque esté usando correctamente los hipoglicemiantes orales, aunque no use insulina, aunque te ponga las manos y te diga, le juro doctor que no pasa nada, esa persona ya es de alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que nunca mejora, que con el tiempo solo empeora,
Y por lo tanto, con 10 años de enfermedad, esa persona ha ido acumulando lesiones en su organismo que ya la colocan en alto riesgo cardiovascular. Punto. Es así de simple. Entonces, por eso te decía en la clase pasada, tú puedes tener una persona que de entrada, sin necesidad de la calculadora, sin necesidad de estar midiendo muchas cosas, es fumadora pesada, es diabético de más de 10 años, y por ahí te dicen, vea y es mujer, por ejemplo, y te trae y te muestra ahí una mamografía, y en la mamografía le ves vasos, no ves tumores, no ves cáncer, le hicieron la mamografía por ese motivo, pero tú ves aterosclerosis de las arterias mamarias. Ya, acabó, no necesitas ninguna cosa más para saber que tiene aterosclerosis, que es un paciente no con aterosclerosis subclínica o subclínica es con aterosclerosis subclínica grave, que necesita estatinas y que es de muy alto riesgo cardiovascular, sin necesidad de todas los scores y tanta cosa. Claro, desde el punto de vista de salud pública, tú necesitas de esos scores, porque tú necesitas documentación, necesitas levantar bases de datos. Entonces, sí, o sea, los epidemiólogos te van a decir, no, yo sí necesito esto. Sí, es verdadero, porque si no, no puedes planificar la salud del Estado. Pero tú, artesanalmente, cuando estás parado frente a un paciente, no necesitas de eso necesariamente. Necesitas hacer una buena historia clínica, necesitas examinarle bien a tu paciente y con eso tienes. Bien, esto termina esta breve charla, que es muy cortita, ¿sí? La próxima será de hipertensión. Nos vemos en una semana. Le damos las gracias al Dr. Juan Carrión Arias por su participación en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos a las 18 horas está disponible una nueva charla. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, UJIR Ciencias Médicas. Quienes conformamos la Unión de las Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su interés.